Hay imágenes que no deberían existir, no en este mundo, no en ningún mundo. Yo las vi en mi propio patio de recreo, ese rectángulo de sombra y risas donde colgaban los columpios, bajo el níspero viejo que mi padre plantó cuando nací. Vi a mi madre, Iselma Torral, con su cara de porcelana cuarteada y sus manos de abuela, haciendo con mi hijo lo innombrable. No voy a explicarte todavía cómo me vine abajo, ni qué hice después. Solo te diré que desde ese segundo viví en dos tiempos: el de antes, donde todavía confiaba en la sangre, y el de después, donde aprendí a vivir en el borde de lo que una mujer puede soportar sin romperse en mil pedazos. Me llamo Sabara Lienz. Tengo 73 años, y si estoy hablando es porque por fin acepté que no me queda nada que perder. Fui partera durante 36 años en el Hospital de Beneficencia de la Avenida Costera. He visto entrar a la vida con la fuerza de un río. He visto irse con el silencio de una vela que se apaga. Sé de sangre, de dolor y de calma, y te advierto, lo que voy a contarte es polémico, imposible de escuchar sin apretar los dientes. Lo digo todo antes de morir, porque me niego a que otros pongan palabras donde yo puse mis manos. Quiero que sea mi voz, con mis grietas, la que cuente, no un rumor mal contado en la sobremesa de nadie. Fue a mediados de invierno de 1992. Mi hijo, Tarin, tenía 7 años recién cumplidos. Era pequeño, serio para su edad, con esos ojos lagunosos que se quedan en las cosas como si quisiera ver por dentro de ellas. Vivíamos en una casa de 2 plantas en el barrio San Belón, paredes de cal y pisos de mosaico, barato pero limpio. La casa era un museo de hábitos, el reloj de péndulo que marcaba demasiado fuerte las horas, el olor a alcanfor de los armarios, el zumbido de la heladera vieja, y el patio. El patio era de Tarín. Yo le había colgado un columpio con cadena gruesa y le pinté con esmalte un avioncito en el tablón. Mi madre, Iselma, había venido a vivir con nosotros un año antes, después de que mi padre se fuera de este mundo sin despedirse. Me dijo: «Sabara, hija, no me dejes sola en una casa llena de fantasmas». La traje. Quizá fue el error más caro de mi vida. Ese día llegué antes del hospital porque una gestante decidió retrasar la llegada de su criatura. Entré por la cocina, con el bolso colgando, y el olor a guiso de lentejas me subió como un abrazo. Oí risas en el patio, sonrisas en los labios. Caminé hasta la puerta de madera que da al patio y ahí estaban. Iselma sentada en el banco, Tarín encaramado en sus rodillas. El sol les cortaba la cara en franjas de luz, y entonces la vi a ella bajar las manos a donde no tenían que bajar. Tarín con la mirada turbia, inmóvil, buscando mis ojos sin buscarlos. Escuché su voz como si viniera de un túnel. «Esto es un juego, mi amor. A esto jugaba tu abuelo conmigo. Es nuestro secreto». Sentí que el suelo se inclinaba, que mi corazón se ponía demasiado apretado dentro del pecho. No grité, no pude. Las manos me temblaron con un temblor que aprendí en mi primer parto difícil, ese temblor que viene justo antes de tomar una decisión. Abrí la puerta con naturalidad. «Tarincito, ven a lavarte las manos que te hice pan con manteca y azúcar». Él saltó como si lo hubieran desamarrado. Mi madre me miró con la tranquilidad de una serpiente en una piedra tibia. El aire se volvió pastoso. Sonreí y cerré. Tarín pasó junto a mí y le acaricié el pelo sin mirarlo. Iselma se quedó en el banco un segundo largo. Luego se alisó la falda y entró sin decir palabra. Puso el plato, se sirvió té. Yo la miré y dije: «No vuelvas a tocar a mi hijo así». Ella bajó la cucharita a la taza y la dejó sonar. «No seas teatral, Sabara. Estás criando un niño frío. Yo le enseño a sentir». Me dijo eso y yo tuve que sostener la mesa con las manos para no caérmele encima. Hay cosas que una persona decente nunca se prepara para decir. Mi madre toca a mi hijo, es una de ellas. ¿A quién se le dice? No había manual. Había yo, y estaba sola. Esa noche, cuando Tarín durmió, me senté al borde de su cama y conté sus pestañas para poder respirar. Ya se lo había prometido un día, cuando lo saqué violeta y húmedo del vientre de una mujer asustada. Te voy a cuidar, aunque el mundo entero se ponga en mi contra. Apoyé la frente en su frente y sentí una corriente de algo que no sé nombrar.
Le susurré. Nadie más te va a tocar así. Y me creí. Al día siguiente no fui al hospital. Llamé diciendo lo que decimos quienes sostenemos vidas. Me quedo con una puérpera con hemorragia. Mentí. Me quedé a vigilar. Y Selma hacía su rutina teatral. Regó las plantas, dobló ropa, llamó a 2 vecinas para contar chismes de las mismas 3 mujeres de siempre. Me miraba como se mira a una mosca que no se decide a salir. A media tarde, cuando Tarin dibujaba con crayones, le dije, ¿qué juegos haces con la abuela? Él siguió coloreando y me dijo sin moverse, el juego del secreto, no me acuerdo. No me acuerdo. Es la frase favorita del trauma. Ahí supe que no era la primera vez. Y sentí que se me helaba el aire dentro de la boca. Esa tarde busqué en el cuarto de Iselma. No me juzgues por eso. Si vieras la casa incendiándose, ¿no romperías una ventana a patadas? Debajo del colchón había una caja de lata con flores esmaltadas. La abrí. Polaroids. Algunas eran de niños que no reconocí, otras con encuadres torpes de habitaciones. En una muñeca de trapo sin un ojo. En otra, un brazo infantil con un lunar como un grano de arroz. Y entre esas fotos, cartas. Recortes de periódicos sobre un sacerdote ejemplar que llenaba de actividades una parroquia del centro. Y un papel doblado con mi nombre escrito y un garabato que parecía una firma mía. Un consentimiento para procedimiento quirúrgico por necrosis tisular distal severa. Mi firma. Yo no había firmado eso en mi vida. Y me quedé con el papel en la mano como si fuera un cuchillo delgado. No se lo dije a nadie, no por vergüenza, por cálculo. Con los años una aprende que hablar con quien no debe es como abrir una canilla que no cierra. Así que miré hacia otro lado y me decidí a ver más allá. Ese mismo fin de semana, mi vecina de enfrente, una mujer chiquita y chillona llamada Gregora, me contó que en el pasaje vivía un viudo extraño, Beltror Casen, que había trabajado como herrero en el hospital donde yo estaba. Tiene cara de saber demasiado, dijo ella. Me quedé con el dato. Beltror apareció solo. Una tarde golpeó a mi puerta con los nudillos. Traía en la mano una bolsa con tornillos y una llave francesa. Le oigo la puerta de la cocina floja desde la vereda. Se le cae la casa encima si no la arregla. Lo dejé pasar. Mientras ajustaba la bisagra me dijo, ¿sabe una cosa, doña Sábara? Las paredes hablan, mejor que la radio, y yo a veces no me saco los cascos a tiempo. Lo dijo sin mirarme, con la voz metida entre los dientes. Anoche escuché llantos como de cachorro. Sentí el escalofrío subirme por la nuca. Él dejó la llave en el suelo. Si necesitara algo. Yo no soy bueno hablando con gente, pero sirvo para ver detalles. Me fui con él al patio. Alzó los ojos al níspero. Usted tiene un árbol que se banca todas las estaciones, dijo. Los árboles ven todo, y no cuentan. Esa noche, cuando Iselma se metió a su cuarto, me planté en la puerta. Sé lo que haces, le dije. Va a terminar hoy. Ella se puso el camisón con calma, como si yo fuese una niña que hacía berrinche. Sábara, por Dios, estás cansada. Te revolví los cajones porque no te fías ni de ti misma. Esa caja es mía. Y si quieres hablar de firmas, hablemos de cuando necesitaste que yo te avalara para comprar la heladera. ¿Te suena? Me tiró la sonrisa por la cara. No te atrevas, le dije. Me respondió, ¿a qué no? No me dormí. Escuché cada tabla de la casa crujir. Tarin respiraba chiquito. Mi madre roncó como siempre, 2 notas cortas y una larga. A las 3:10 a.m. se apagó la heladera. Saltó la térmica. Salí a la cocina a levantarla. En ese silencio de cables, mi casa era una canción llena de huecos. Volví al cuarto y me quedé sentada en el piso, espalda en la pared, mirando la línea en la puerta que deja la luz. Cuando amaneció yo era otra. Los días siguientes fueron una colección de escenas que querría arrancarme de la cabeza. Y Selma, en el patio, llamando a Tarin con una voz tan amable que partía la boca a oírla. Tarin, corriendo hacia mí cada vez que yo lo llamaba con la palabra clave que inventé esa semana. Manteca. Si yo decía, ¿quién quiere manteca?, él dejaba lo que hacía y venía. Yo dormía de día cuando mi madre salía al mercado. De noche, me quedaba despierta con un cuaderno. Escribí, si yo desaparezco, el responsable es el padre Eubelio Santor, la parroquia San Galdino. Escribí, hay fotos, caja esmaltada.
Escribí: Beltror escucha. No sabía para qué me servía, pero sentía que juntar piezas era lo único que me mantenía cuerda. Una mañana decidí ir a la parroquia de la que hablaban los recortes. En la puerta, un yugo de madera vieja colgaba como adorno. El sacerdote Ubelio era un hombre de sonrisa que no llegaba a los ojos. Me dio la mano con los dedos flacos. Su madre es un alma de Dios, dijo cuando escuchó mi apellido. Desde que enviudó encontró en nuestra comunidad refugio. Yo asentí. Le conté que necesitábamos ayuda con una colecta para chicos del barrio. Él sonrió más. Su madre ha sido muy generosa. Supe ahí, por el modo minúsculo en que dijo generosa, que él sabía de dinero en sobres. No pregunté. Lo miré a los ojos un segundo más de lo que la educación permite. Vi a un hombre que olía a cera y a miedo viejo. Le dejé mi nombre en un papel, y el papel tenía un puntito marcado cerca de la firma. No es casual. Quería saber si ese papel volvía a mí después de dar vueltas. Cuando llegué a casa, Iselma olía a colonia de bebé. Le pregunté en seco: ¿qué hace el padre Ubelio con tus sobres? Me miró por encima de las gafas. ¡Qué ordinaria eres! Ubelio hace lo que hacen los hombres de fe. Administra necesidades. Hay niños que pasan hambre, pero tú, con tus sueldos de hospital y tus guardias, no sabes lo que es dar sin esperar. Se quedó callada un segundo como si degustara algo. Si yo te hubiera enseñado a ser menos seca, no te habrías quedado sola. Me lo dijo así, con esa crueldad chiquita de quien sabe dónde duele. Me quedé con ese pinchazo entre las costillas todo el día. A la noche siguiente, Tarin se despertó llorando. Pesadillas. Dijo que un señor sin cara lo perseguía en un pasillo. Lo abracé y tuve una certeza de esas que dejan de ser ideas para convertirse en órdenes. Yo no iba a entregar a mi hijo a ningún proceso en el que un fiscal me dijera cómo debía sentir. No iba a ponerlo ante un psicólogo del sistema para que le arrancaran cada palabra de empujones. No iba a dejarlo con mi madre. No iba a irme de mi casa. No iba a morir. Al día siguiente, mientras compraba pan, me crucé a Beltror. Se me cayó algo, me dijo, y me puso en la mano un papelito doblado en 4. Lo abrí en mi cocina. Era una nota. Anoche vi una sombra en tu patio a las 02:17. Viene del techo del lavadero. Yo no hablo, yo observo. Levanté la vista hacia el lavadero, hacia ese techo de chapa ondulada que se aflojaba con el viento. Una sombra a las 2:17. ¿Quién? El barrio tenía 2 gatos, 3 borrachos y un regreso de serenatas. Pero a esa hora los pasos cambian. Comencé a cerrar con llave incluso el cajón de las cucharas. Guardé las Polaroids en una bolsa de harina. Rompí el consentimiento falsificado. Lo pegué con cinta y lo fotografié con una Kodak descartable que usábamos en el hospital cuando nacía un bebé, y la familia quería inmortalizarlo. Compré una caja metálica igual a la de mi madre en la feria de los sábados y la dejé a propósito en mi armario con papeles vacíos adentro, por si alguna vez alguien buscaba mi caja. Una semana después, en la puerta de casa, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una fotocopia de un consentimiento como el mío, pero con otro nombre. Y Torral autoriza intervención por gangrena distal. Recalqué la coincidencia. Gangrena, necrosis, distal. Era un libreto. Una coartada lista para un tipo de daño muy concreto. Guardé el papel debajo del mantel de hule. Le pasé un trapo por encima como si quisiera borrarlo con aceite. No sé si alguna vez te pasó. Cuando todo alrededor es viscoso, una intenta volver rígido lo que sea. Yo, que había sido partera toda mi vida, empecé a pensar en tiempos, en dosis, en resistencias. Un día traje a casa una caja de lidocaína en ampollas que sobró de una guardia. Otro, unas vendas elásticas que le devolví al hospital en forma de excedente. Cualquier cosa que hice en esos días la hice con una serenidad que no era mía. Yo, la que lloraba con cada parto difícil, ahora parecía estar montando la cocina de una tormenta. No te voy a decir aún qué hice. Quiero que sigas aquí. Quiero que escuches cómo el mundo se fue plegando como un mapa sobre el que una quiere trazar su propia ruta. Quiero contarte primero de las humillaciones pequeñas, las que hacen caldo para las decisiones irreparables. El domingo siguiente, Iselma horneó un pastel de manzana.
Invitó a 2 vecinas. Les contó con voz de martirio que yo era una hija ingrata, que la tenía de empleada, que no la dejaba ni jugar con su nieto como se juega con un hijo. Una frase tan inocente hacia afuera. Yo en la cocina, escuchando cómo me dibujaban como una peste. La señora Gregora la acompañó. Sí, y Selmita, Sábara ha sido siempre fría, la pobre. Esa cosa moderna de estar ocupadas. Me mordí la lengua hasta saborear sangre. Tarín trajo su dibujo, un árbol con 2 figuras debajo y una tercera figura detrás de una puerta. Ese soy yo, ma, dijo, y guardó el dibujo en su cuaderno. ¿Qué niño guarda un dibujo así con esa cara? Uno que ya entendió que su casa tiene puertas que no son para todos. No pude sostener más la máscara. Una tarde, mientras Tarín estaba en la escuela, entré sin tocar al cuarto de Iselma. Le saqué la caja, le puse arriba de la cama su camisón preferido y su rosario, y le dejé al lado el consentimiento falsificado. Me senté en la silla y esperé. Cuando entró me encontró con los papeles en la mano. «Habla», le dije. «Habla ahora». Se me plantó. «Esa firma tuya está mal hecha. La mía es peor, pero sirve. Sirvió para tus caprichos, va a servir para los míos». Dijo «mis caprichos», y comprendí que no había abismo moral que ella reconociera. Me dijo entonces una frase que todavía me golpea en los huesos. «Yo solo repito lo que me enseñaron. A mí nadie me protegió. A ti te di techo. A ese niño le doy calor. Vos querés que crezca de piedra». Y sí, mi madre también fue una niña. Y sí, alguien la marcó. Y no, eso no le daba derecho a convertir a mi hijo en su espejo. Esa noche discutimos. Subió el volumen. Bajó el volumen. «Llama a la policía», me retó. «Dales las Polaroids. A ver si no te las devuelven por falta de pruebas. A ver si no te dicen, señora, eso es viejo. A ver si el juez no te pide que el niño cuente palabra por palabra qué se siente. ¿Quieres eso?» No quería eso. Quería que terminara y que mi hijo pudiera dormir. Unos días después, Beltor volvió con la excusa de medir una reja. «Yo no tengo hijos», me dijo mirando el piso. «Tuve una hermana. Mi padre la educó a golpes. Nadie le preguntó nada. Se casó con el primero que la sacó de la casa. Se murió de silencio. No sé si esto sirve para algo, pero yo te creo. Y si hay que hacer algo, yo clavo, ato, sostengo, no pregunto». Lo dijo como quien ofrece una herramienta, no como quien propone una conspiración. Lo escuché, lo registré y seguí. Un martes, a la salida de la escuela, vi a Tarín hablando con un hombre de sotana a media cuadra. No era Ubelio, era otro, más joven, con pelo de un castaño demasiado perfecto, sonrisa que no deja ver dientes. Me acerqué. «Soy la madre de Tarín. Padre Lubor», dijo él, y tocó el hombro de mi hijo con una familiaridad en miniatura que me encendió la garganta. «Estamos organizando un coro infantil», me dijo, «para que los pequeños tengan actividades sanas». Le quité el hombro a Tarín de su mano con un gesto tan pequeño como una coma. «Mi hijo canta en casa». «Gracias», lo dije sin respirar. Él sonrió con dientes ahora, y me miró los labios, no los ojos. Recordé las Polaroids. Recordé al padre Ubelio. Recordé el consentimiento. Era una red. Era siempre una maldita red. Siempre hay alguien que trae una canasta linda para tapar lo que no quieren que veas. No creas que no dudé. Dudé tantos días que podría llenar barriles con mis dudas. Hay decisiones que son como precipicios con niebla. Una mira, no ve el fondo, y igual da el paso. En esas semanas yo me convertí en algo que no sabía que tenía dentro. Una mujer que puede esperar el momento exacto. Me hacía la tonta, me hacía la enferma, me hacía la ocupada. Esperé a que mi madre aflojara la vigilancia. La vi contenta una tarde porque el padre Ubelio la elogió frente a unas señoras. «Eres un pilar», le dijo, «un pilar». Yo ya no era hija, era escombro. No te lo cuento todavía. No lo voy a contar aquí. Falta que te diga otra cosa que torció todo. En la caja de mi madre había un pequeño cassette, esos de reporterito. No tenía etiqueta. Lo encontré una mañana que Tarín dormía hasta tarde por la fiebre. Metí el cassette en una grabadora portátil que teníamos para las clases de música. Se oyó la voz de una mujer, la voz de mi madre, más joven, llorando. Se oyó la voz de un hombre ronca, conocida por su forma de sostener las sílabas
como si no confiara en ellas. Si hablas, te dejo sin nada, dijo la voz de hombre. Ya viste lo que hago con las que hablan. Y luego, la voz de mi madre en un susurro. Ubelio, te juro que no voy a hablar. Pausé. Rewind. Play. Era Ubelio. Era mi madre suplicándole. Aproveché y copié ese audio en otro cassette con la grabadora del hospital. Lo guardé en una media. Entendí que mi madre no se movía sola, que había obediencia, que había miedo, sí, pero también había placer. Y me pregunté si alguna vez había intentado salir. Y me respondí, no lo suficiente como para no tocar a mi hijo. Me obligué a seguir funcionando. Tarín cumplió 8. Cociné una torta de chocolate con dulce de leche y 2 capas de chantilly. Invitamos a 3 compañeros de la escuela. Mi madre se acercó al niño con un regalo envuelto en papel dorado. Para que lo uses solo con la abuela, dijo. Era un valero. Yo quise romperlo contra la mesa. Me contuve. Al final de la fiesta, cuando todos se fueron, yo me senté en el piso del patio con Tarín. Le dije, ¿te acordás del juego de la manteca? Asintió. Si alguna vez no estoy y alguien te toca de manera que te haga sentir raro, corre hacia la calle y grita fuego. Me miró con esos ojos quietos. ¿Y si es la abuela? Si es la abuela, más fuerte, le dije. Le estaba pidiendo a un niño que pusiera en palabras un incendio. Me odié por no poder evitarlo todo. Vino entonces la humillación más grande. Una tarde, Iselma me enfrentó en la cocina. Hablé con un abogado, me dijo con una calma que me vació. Si quieres hacerte la moderna y prohibirme ver a mi nieto, vas a tener que pelear en tribunales. Y las abuelas ganamos mucho. Vamos a ver quién queda mal parada. Sentí las piernas como palos. ¿Vas a llevarme a juicio? Si hace falta, dijo. Y se sirvió un vaso de agua que no bebió. Dejó el vaso en la mesa y el agua vibró como si la casa fuera una máquina. Esa noche tuve un ataque. Me temblaron los dedos hasta que se me cayó la taza y se hizo añicos. Me faltó el aire y tuve que sentarme en el suelo. Tarín vino corriendo. Ma, estás azul. Su vocecita. Me odié un poco más. Fui al médico. Me recetó clonazepam. Media pastilla por la noche. La miré. La guardé. No me dormí ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente. No quería drogarme justo cuando tenía que ver. Porque ese era el punto. Ver. No me pidan que cuente todo como si fueran escenas de una película. La vida no tiene luces adecuadas ni música. Tiene ruidos mal colocados. Mi venganza no fue un golpe de efecto. Fue una construcción. Pero eso viene después. Por ahora, te pido algo con el cariño de quien ya tiene el pelo blanco y las manos con manchas. Si lo que llevas oído te importa, si te sirve, dame un me gusta en este relato para que llegue a más mujeres. Es tocar ese botón del pulgar o el corazoncito. Y suscríbete, mi amor, es fácil. En la pantalla hay un botón negro que dice suscribirse. Le das ahí y cada vez que contemos otra historia, te va a avisar. Hago esta pausa chiquita, porque a veces nos perdemos cosas por no saber dónde apretar. Ahora sí, respiro y sigo. Lo que viene te puede chocar el corazón. Un mediodía, mientras tendía sábanas en el alambre, Beltror me hizo una seña desde su vereda. «Llegó un sobre para usted a mi buzón», dijo. Traía en su mano una carta sin remitente. Dentro una foto. El brazo de un hombre con un lunar triangular en la muñeca, apoyado sobre lo que parecía un reclinatorio de iglesia. Y detrás, desenfocada, una sombra de mujer con el pelo recogido. En el borde a lápiz, 2 iniciales. I.T. mi madre. Y la muñeca del hombre. Me vino un recuerdo de un día de verano. Vi a Ubelio bendecir a una mujer. Vi su brazo con un lunar muy parecido. ¿Cómo alguien me mandaba esa foto? ¿Quién más miraba? Esa noche volví a oír el cassette. Una parte que había pasado por alto. Un tercer susurro, más áspero. «No te metas, Iselma», dijo esa voz. «Recordá quién te trajo a la parroquia la primera vez». Rebobiné. Escuché el fondo, un golpe metálico como de herramienta. Pensé en Beltror, herrero. Pensé en que no todo podía ser lo que parecía. Al día siguiente lo encaré en la vereda. «¿Usted trabajó en la parroquia?» Puse rejas nuevas y arreglé el sagrario que estaba flojo. Dijo, sin evasivas. «¿Por qué?» «Porque una parroquia también es una casa», dijo. «Y yo arreglo casas».
Supe que él había estado demasiado cerca de demasiadas cosas, pero no era él el que me quitaba el sueño. Yo no iba a permitir que la historia se me escapara de las manos. Comencé a anotar fechas, movimientos, visitas de mi madre a la parroquia, llamadas que hacía desde el teléfono de la cocina. Encontré recibos de donaciones. Noté que había días en que mi madre llegaba con la piel de las manos enrojecida por algo que no era agua caliente. Noté que volvía con olor a cera vieja y a un desinfectante que en el hospital usamos para limpiar superficies después de un procedimiento. ¿Qué se hace en una parroquia con desinfectante fuerte? En mis notas, a esa sustancia la llamé olvido. Tarín, en medio de todo, crecía como crecen los nenes incluso en casas con clavos flojos, derecho hacia la luz. Un día me trajo un boletín con una estrellita dorada. Otro, un dibujo mío como una montaña con patas. «Vos no te caes», me dijo. Su fe me sostuvo más que cualquiera de mis planes. Le enseñé a hacer panqueques. Lo dejé subirse al níspero hasta la rama que yo consideraba segura. Le dije que había cosas que no podía explicar todavía, pero que lo iba a llevar lejos de todo lo malo. Él se rió y me dijo, «Al techo». «Más lejos», le dije. Me prometí cumplirle. El giro llegó cuando me avisaron del hospital que un hombre había preguntado por mí en la guardia, identificándose como pariente. Dejaron su nombre en una papeleta. Padre Ubelio. Me bajó un frío a la altura del ombligo. ¿A qué venía a mi trabajo? Esa tarde, al volver, lo encontré parado en mi vereda. «Doña Sábara», dijo, con esa voz de miel coagulada. «Su madre está preocupada. Dice que usted está obsesionada. Usted trabaja con la vida, señora, no pierda la paz». Me di vuelta para entrar y él añadió, bajito, «Los secretos no duran cuando se soplan. A veces revientan en la cara equivocada». Pasó la lengua por los dientes, suave. Cerré la puerta sin mirarlo más. Me apoyé del lado de adentro con el picaporte haciendo un ángulo raro en mi omóplato. Sentí que a partir de ese instante, si no hacía algo, alguien iba a hacerlo por mí. Te dije que iba a contarlo todo. Falta hablar de la visita que me dejó sin suelo por 2 días. Golpearon la puerta una mañana de octubre. Abrí. Una mujer mayor, altísima, con un bastón de metal, ojos tan claros que parecían 2 calvas. «Me llamo Alcena Brúa», dijo. «Soy de Vallegris. Busco a Iselma desde el 68. Se sentó en mi cocina y desplegó una cartera que parecía una casa. Me mostró una foto en blanco y negro. Mi madre con 20 y pico de años, al lado de otra mujer que era ella, Alcena, y un hombre con sotana de mirada entrenada para no parpadear. «Ese es el padre Ubelio cuando aún no era padre», dijo. «Todas éramos muy chicas. Yo denuncié en el 71. Me reventaron la denuncia en la cara. Tu madre sabía. Tu madre ayudaba en la cocina. Traía a las niñas de los barrios. Les decía que iban a tener chocolatada». Alcena dejó la foto en la mesa y me clavó esos ojos como tornillos delgados. «Las manos más limpias son las que más manchan, hija. Si no cortas vos, cortan ellos». Fue la primera vez que oí la palabra cortar con ese peso. No la dije en voz alta. La guardé entre las muelas. Se me ocurrió entonces una posibilidad que me pegó como una cachetada. Mi madre no solo había repetido lo que le hicieron, había florecido en eso. No era solo una víctima, ni solo una victimaria. Era ambas. Y además era madre. Mi madre. Eso lo hace todo más confuso. Me fui al baño con la foto, me miré en el espejo y me dije, «No vamos a hacer su molde». Respiré. Salí. No voy a adelantar el clímax. Todavía no. Quiero que entiendas cómo es vivir dentro de la garganta de un monstruo y seguir poniendo la olla en el fuego todos los días. Cómo es escuchar al vecino cortar aluminio mientras vos medís el pulso de un nene con fiebre y oler en la almohada el perfume de una mujer que te crió y a quien vas a tener que destruir poco a poco. Cómo es ser mala en un mundo que te pide que seas buena mientras cruzan tu casa insectos de sotana y señoras con rosarios de plástico. Yo no sé si fui buena. Sé que aprendí a no temblar cuando había que hacer una línea recta. Sé que Tarín me necesitaba entera. El día anterior al final, mi madre hizo algo que casi me quiebra. Se arrodilló en el patio, delante de Tarín, y rezó en voz alta. «Señor, dame paciencia con mi hija que no entiende el amor.
Le tembló un poco la voz. Tarín la miró con pena. A mí me ardieron los ojos. Quise que alguien me dijera qué era decencia en ese cuadro. Nadie aparece nunca con esa respuesta, así que la escribí yo. En este punto te habrás hecho una idea, pero las ideas no son hechos. El hecho llegó una noche de noviembre, con el viento empujando la chapa del lavadero y la ciudad afinando sus sonidos como antes de un concierto. Había preparado la casa, no como se prepara una escena, sino como se prepara un parto, con toallas limpias, con agua caliente, con la luz necesaria y el silencio justo. Tarín dormía en casa de su amiguito Majo esa noche, y Selma se había puesto el camisón blanco. Bebió té. Yo entré a su cuarto cuando las sombras ya eran paredes. Cerré la puerta. No voy a decirte la secuencia exacta, no porque sea cobarde ahora, sino porque hay cosas que no quiero que nadie imite de oído. Te diré que hice uso de todo lo que sabía sobre provocar sueños sin borrar la memoria, que usé mi ciencia con una precisión que me salvó de hacer más daño del que quería, que todo ocurrió donde el piso podía limpiarse y donde el ruido no era ruido. Te diré que cuando ella entendió, realmente entendió, lo que iba a perder, abrió la boca sin que saliera voz, y que entonces yo supe que era tarde para todos. Te diré que hubo vendas elásticas, que hubo calor, que hubo metal, que hubo una cuchilla que no era de cocina. Te diré que al final, cuando la sangre dejó de tener miedo, la levanté del colchón con una fuerza que no sé de dónde saqué y la llevé por el pasillo con una manta sobre las piernas. Te diré que toqué el timbre de Beltror a una hora en que solo tocan los que interrumpen la muerte y que él abrió sin preguntar y que me miró a los ojos y dijo: «Vamos a decir que entraron unos. Te diré que el resto lo atamos con alambre y rezo, que hay escenas que no necesitan adjetivos. Sí, ya lo entendiste. La dejé sin las dos. Tardé años en poder decirlo con todas las letras, incluso en mi propia cabeza. Ahora que me escuchas, te lo digo de una sola vez. A mi madre le quité las manos. No para callarla, no para lastimarla porque sí. Se las quité para desarmarla, para que Tarín y cualquier otro niño que mi madre volviera a ver no tuvieran que vivir con la posibilidad de esas manos sobre su piel. Eso es lo que hice. Y lo hice en el punto exacto en que podía no matarla, en el punto exacto en que podía contar una historia creíble si alguien preguntaba. Y conté una historia. Entraron a robar, la sorprendieron en la cama, se defendió, le hicieron eso, la llevé al hospital. Me vieron colegas que me debían favores, que vieron cosas peores hechas por hombres peores a mujeres mejores, y que eligieron ver lo que les conté. Los informes decían: amputación traumática compatible con agresión. El parte policial decía: la víctima no pudo precisar. Yo tenía mis palabras alineadas como soldaditos. No fue el final, fue el inicio de otra clase de infierno. Mi madre no me denunció. Creo que supo que el precio de contar era mucho más caro que la invalidez. La ciudad hizo lo que hace siempre. Llenó de rumor un par de semanas y luego se limpió la boca con servilletas de domingo. La parroquia mandó flores. Ubelio me abrazó en el velorio que organizó mi madre para sus manos. Sí, escuchaste bien. Y Selma, con 2 muñones cuidadosamente vendados, recibió pésames por sus manos. La gente lloró por las metáforas. ¡Qué país, mi amor! Yo en casa escuchaba la heladera y el latido en mi sien. Tarín dejó de llorar de noche. Dejó de recordar. Lo sé por la manera en que empezó a dormir con los brazos abiertos, como si el aire volviera a ser de él. Empezó a subir al níspero hasta una rama más alta. Me trajo un día un diente envuelto en un papel. Se me cayó por fin, me dijo riendo. Guardé ese diente en una cajita. Algún día, pensé, le voy a tener que explicar por qué me convertí en lo que me convertí. Ese día nunca llegó. La vida siguió con su manera brusca de seguir. Ubelio se enfermó de repente. Dijo que eran piedras en el riñón. Lo fue a ver menos gente a la parroquia. Un día en la feria, alguien me dijo que había pedido traslado. Al poco tiempo supe que había dejado el ministerio por agotamiento. Se fue a una casa para religiosos retirados en otra provincia. Nadie preguntó demasiado. Beltror siguió arreglando cosas de barrio y clavando puntas donde la lluvia abría las maderas. Un día me dejó en el banco del patio una nota que decía:
Yo también tengo un dibujo guardado. Es de una casa sin puertas. No supe cómo consolar a un hombre que arregla puertas y que tiene una casa sin puertas en la cabeza. Lo invité a tomar mate. Me contó de su hermana. Lo escuché. Casi nos hicimos compañía de más, pero entendimos los dos que había una línea donde no íbamos a saltar, la de confundir consuelo con romance. En otro mundo quizás, en este no, que si me arrepiento. A los que preguntan eso me dan ganas de reírles en la cara. ¿De qué tendría que arrepentirme? De que mi hijo creciera sin la amenaza constante de unas manos que no conocen límites, de haber escrito el final de una sinfonía de abusos que venía sonando desde antes de que yo naciera. No, no me arrepiento. Podés no estar de acuerdo. Podés pensar que me volví lo que odié. Podés decir que en vez de cortar debía denunciar. Yo digo, denuncien ustedes cuando les toque. Yo hice lo que tuve que hacer con lo que tenía y dormí mejor desde entonces. Hay un detalle que nadie sabe y que voy a dejar aquí porque me gusta saber que hay cosas que, si yo no las digo, se pudren conmigo. No guardé dedos en formol. Eso les encanta a los morbosos. Yo hice otra cosa. Cada cumpleaños de Tarin, a la noche, cuando él dormía con la cara llena de migas de torta, yo sacaba de un frasco oscuro una tira delgada, transparente, como un hilo de pescador. Era un tendón, uno solo, que guardé del procedimiento en solución salina, siguiendo protocolos que aprendí en el hospital para conservar muestras. Lo hervía en una olla con agua y sal durante 10 minutos y lo tiraba por la rejilla del patio, escuchando cómo el agua se lo llevaba. Era mi rito, no religioso, físico. Me recordaba dos cosas, que el cuerpo es materia y que la materia se va, que lo que una corta deja de tener fuerza. Si eso te parece monstruoso, por favor, adelante. Tenés razón a tu modo. Es polémico, es lo más polémico de toda mi vida. Yo lo hice con calma y un poco de rencor, y después lavaba la olla y hacía sopa. La vida sigue, mi cielo, a veces con la misma olla. Mi madre vivió 15 años más. Aprendió a comer con cubiertos adaptados, a peinarse con un arnés ridículo, a insultarme con la boca llena de migas. Nunca pidió perdón. Jamás pronunció la palabra perdón con la boca. Un día de invierno, el corazón le dijo basta con elegancia. La enterré con 2 guantes dentro del ataúd. Una broma privada. Nadie se rió más que yo por dentro. En su velorio, una señora lloraba porque qué duro vivir sin manos. Y yo por dentro contesté, más duro es vivir con manos que hacen lo que no deben. Volví a casa esa noche y apoyé la frente en la pared fría. Y me dormí de pie 5 minutos como duermen las vacas. No soñé. Tarin se hizo hombre. Tiene 39 ahora. Es padre de 2 criaturas que huelen a champú barato y a galletas. Un día me preguntó por su abuela. Le conté la mitad. Le dije que había sido una mujer difícil, que sufrió mucho de niña, que a veces el dolor se transforma en cosas más duras. Él me miró con pena. Me dijo, gracias por haber estado siempre, ma. No sabe. No sé si alguna vez va a saber. No sé si quiero que sepa. Hay verdades que no mejoran nada. Esta es una de ellas. Antes de cerrar, quiero decir algo que me cosquillea la lengua. No soy ejemplo de nada. No soy guía. Soy una vieja que hizo cuentas y actuó. Me mitificaron algunos, me demonizaron otros. Yo preparo café y barro el patio. Si me ves por la calle, no sabrías. Y eso me gusta. Me devolvió el anonimato después de años de sostener secretos con los dientes. Si me odias, estás en tu derecho. Si me aplaudís, también. Yo no busco ninguno de los 2 aplausos. Busco dejar constancia. Si llegaste hasta aquí, te abrazo con mis manos, las mías. Y te pido como te pedí antes con cariño. Dale me gusta a este relato, para que muchas mujeres mayores que están pasando por lo innombrable se sientan menos solas. Es tocar el botoncito con el pulgar hacia arriba o el corazón, es sencillo. Y suscríbete tocando el botón negro que dice suscribirse, que parece una tontería, pero es lo que hace que podamos seguir hablando todos los días. Contame en los comentarios si viviste algo parecido, si necesitas decir una verdad que te quema, o si querés que contemos tu historia con tu voz. Te leemos a todas y, de verdad, todos los días te esperamos con relatos que te van a dejar sin aliento, como este me dejó a mí. Perdona lo largo.
perdón por cada vuelta que di. Estas cosas hay que contarlas al detalle. Si las recorto, las vuelvo mentira. Yo necesitaba vaciar esta cubeta de una vez, dejar de cargarla por el pasillo. Gracias por escuchar hasta el final. Yo ya puedo sentarme en el banco del patio, mirar el níspero y saber que cuando se mueva, será por el viento y no por manos sucias. Y eso, para una madre, es todo.